Bueno, comenzamos ya con la clase propiamente dicha. Bueno, la semana pasada o la anterior, la última semana que nos vimos, estuvimos viendo lo que eran los sensores no visuales que decíamos, ¿vale? Y bueno, algunos algoritmos, aunque en realidad, bueno, algoritmos vimos, como comenté en su momento, bastante poco. Ahora vamos a pasar en este tema a hablar sobre sensores visuales y algoritmos. Básicamente lo que son cámaras y algoritmos que se emplean para el tratamiento de las imágenes. El índice que vamos a seguir es una introducción, pasaremos a ver los sensores de visión, muy brevemente, porque estas son las siguientes secciones, las dos siguientes son muy breves. Hablaremos sobre apariencia, objeto y sombra y señales y muestreo, aunque como os digo es muy breve. Por cierto, os he dejado, el PowerPoint que os he dejado llega hasta señales y muestreo, ¿vale? Por eso pongo primera parte. Os dejaré durante esta semana o la siguiente la parte asociada a los 4 últimos puntos. En concreto, la parte de características de imagen, obtención de la profundidad, visión activa y otros sensores de visión. En realidad, a partir de la segunda parte, de que quizás lo que más en profundidad veamos sea características de imágenes, porque tanto obtención de la profundidad como visión activa, bueno, voy a comentar muy brevemente alguna cosa, pero no entrar en mucho detalle. Empezamos con la introducción. Bueno, una cuestión que es importante tener en cuenta es que la visión en los humanos, bueno, para empezar es el sistema más potente, más potente que tenemos, pero por otro lado es con diferencia el más complejo. La visión, fijaros ahí por la imagen que os pongo, no se circunscribe al sistema visual, podríamos decir, a los ojos o a las neuronas o los receptores de luz que tenemos en los ojos, sino que además está relacionado con todo el tratamiento que realiza nuestro cerebro de esa información que capturamos con los ojos, ¿vale? Como veis ahí, se estima que algo menos del 20% está dedicado de forma del cerebro, estaba hablando del cerebro, está dedicado de forma directa a la visión y que además en torno a un 40% más está dedicado a otras tareas conjuntas, es decir, visión más tacto, visión más locomoción, visión más atención, etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo, si nosotros un movimiento involuntario que hacemos porque de pronto vemos aparecer un objeto rápido en nuestro campo de visión de forma repentina, pues eso sería visión más atención y eso está controlado por ese otro 40% que os decía. Fijaros entonces que casi un 60% de nuestro cerebro estaría dedicado a estas tareas. Por lo tanto, como digo, es un sentido muy importante en nuestro organismo y también es un sentido muy, muy complejo. Quedaros con el hecho que os acabo de decir de que la visión no solamente es ver, sino ver y procesar la información, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de sistemas de visión por computador, no estamos hablando simplemente de cámaras que capturan imágenes, sino de cámaras que capturan imágenes y por tanto procesan la intensidad de luz y el proceso de creación de una descripción de lo capturado para poder realizar decisiones o para tomar decisiones útiles sobre los objetos que aparecen en la imagen. Imaginaros, por ejemplo, una cinta transportadora que llegan cajas, que son cubos, y otras que son cilindros. Entonces nosotros con eyectores tenemos que ir moviendo pues, los cilindros hacia un sitio y los cubos hacia otro. El sistema de visión por computador empieza en la captura de la imagen, es decir, de las cajas que nos llegan por la cinta transportadora, el tratamiento de esa información visual que genera la cámara y una descripción para nosotros, mediante un programa, poder
indicar a los eyectores si lo que nos llega es una caja que es un cubo o una caja que es un cilindro, ¿vale? Y una vez que se haya decidido y el sistema haya reconocido un tipo u otro de caja, ahí es exactamente donde acaba la visión por computador. Es decir, incluye la decisión final, ¿vale? No solamente la captura, sino todo el proceso. Por todo ello, como entenderéis, la visión por computador presenta también muchísima complejidad. Es curioso porque cuando empezó las tareas de un poco en los años 60, lo que era el desarrollo de la inteligencia artificial, los primeros investigadores en inteligencia artificial pensaron que tareas así un poco más intelectuales que hacíamos los humanos, como era jugar al ajedrez, serían tareas sencillas que se podrían resolver de forma más o menos sencilla en sencillas no, complicadas de resolver las tareas intelectuales, mientras que tareas que podíamos hacer nosotros y los animales, como era ver, serían tareas sencillas de resolver por la inteligencia artificial. El tiempo ha demostrado todo lo contrario, es decir, una tarea relativamente intelectual como es el jugar al ajedrez, ya hace muchos años que está resuelto por la inteligencia artificial. Bueno, hace poco también se ha resuelto un problema que era el juego del Go, no sé si alguno lo conocéis, un juego de países orientales que es muy complejo y ya también se ha resuelto y de hecho hay máquinas que ya ganan a los ganadores o a los mejores especialistas en Go. Pero problemas como los de la visión por computador quedan todavía muchos flecos abiertos, todavía no se han resuelto. Pues como digo, la visión por computador presenta muchísima complejidad. Y en el caso de robótica, más aún. Fundamentalmente porque, para empezar, los escenarios en los que se mueven los robots, en la mayoría de los casos, son naturales. Por naturales quiero decir que tienen condiciones variables de luminosidad y también entornos variables, ¿vale? Es lo contrario a lo que es la visión industrial, el ejemplo que os ponía antes de la cinta transportadora. Eso va a ser un entorno controlado, con luminosidad controlada, nos van a llegar solamente cajas que son o cilindros o cubos, etc. En un robot, en principio, estas condiciones no se dan. Si yo me muevo por una carretera, pues vale, las señales de tráfico pueden ser circulares o triangulares, pero pues a lo mejor una señal de tráfico está tumbada y entonces no se ve bien, o hay una rama por delante de esa señal de tráfico, o puedo tener un cruce de carretera que de pronto un peatón decide cruzar sin una zona que no es paso de peatones, etcétera, etcétera. Es muy complejo. Y luego, por otro lado, y esto está relacionado con esto que os estaba comentando ahora mismo, por la propia naturaleza del problema a resolver, que ya hablamos de ello en el tema anterior, que es crear la representación computacional del entorno que sea útil para la resolución del problema de robótica. Eso es lo que dijimos en el tema 4, en el tema anterior, el tema 3, perdón, que tenía que resolver o que los sensores tenían que dar una representación del mundo para que el robot pudiera moverse y hacer la tarea que tenía que hacer. Bueno, en la visión por computador, una de las técnicas que hay que utilizar, o algunas técnicas que hay que utilizar, son técnicas de inteligencia artificial, lo que generalmente se conoce como machine learning, para resolver algunos de los problemas. Nosotros no vamos a poder entrar en ese tema porque queda un poco lejos del desarrollo de la asignatura. Bueno, para terminar esta introducción, pues vamos a ver algunas cuestiones relacionadas en este tema con la visión por computador. En concreto, pues sistema de captura de imagen, de captación de imágenes. Vamos a estudiar cómo se proyecta la luz en el plano imagen y se forma la imagen digital. Vamos a hablar de características de imágenes, cómo se puede obtener información de profundidad, información tendré y algún otro sistema de visión. Bueno, ¿me seguís escuchando cómo va el tema? Sí, sin ningún problema.
Venga, pues continúo. Si, vuelvo a repetir, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, que active el sonido y que pregunte. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con los sensores de visión. Es un apartado un poco extenso porque, como veremos, voy a explicar tanto lo que son cámaras, objetivos y también formación de imagen, que es un problema matemático un poco complejo, lo he simplificado, pero bueno, espero que lo entendamos. Bueno, los sensores o sistemas de visión están constituidos o están formados por dos elementos, básicamente. Los objetivos y las cámaras. Vamos a empezar hablando de los primeros, de los objetivos. El objetivo no es más que un conjunto de lentes, lo que llamamos de forma general una óptica, y una mecánica específica dispuestas en un cilindro mecánico que dispone de una rosca bayoneta que permite su anclaje al cuerpo de la cámara. Es decir, como veis en esta imagen de la derecha, en la parte inferior derecha, pues consiste en un cilindro metálico que va a albergar las lentes que van a capturar la imagen. Y tiene un sistema mecánico para poder ser acopladas a la cámara. ¿De acuerdo? Luego lo haremos también de este elemento que veis aquí, que os estoy marcando. Perdonad mi letra con estos sistemas, pero soy un poco desastre. Que es el diafragma, que también forma parte de lo que es el objetivo. Bueno, vamos a ver algunas propiedades de las ópticas, ¿vale? Pueden estar formadas, en primer lugar, por una o varias lentes. Por eso se habla de óptica y no de lente, ¿vale? Es decir, podemos decir que una óptica de una única lente, pues es una lente, pero cuando tenemos varias lentes, pues las denominamos de forma genérica como óptica, ¿vale? Entonces, la óptica puede estar formada por una o varias lentes. Uno de los parámetros característicos, quizá el más importante de una óptica, es la distancia focal, que vamos a denominar como f pequeño, que no es más que la distancia medida en milímetros entre el centro óptico de la óptica y el punto focal, ¿vale? Bueno, en esta imagen que veis aquí podéis ver una lente. Este es un modelo de lente, se llama el modelo de lente delgada. Aquí está el punto focal. Javier González. ¿Perdón? Sí, dime. Oigo a alguien, pero bajísimo. No sé si me quiere preguntar algo o qué. ¿Eh? ¿Cuánto necesitarías? Creo que es un alumno que se ha dejado el micro abierto. Vale, vale, sí, me da la sensación porque está preguntando que cuánto necesitaría. Sí. Vale, venga, continúo. A ver, cerrar los micros hasta que no queráis preguntar, ¿vale? Bueno, yo continúo. Problemas del directo, no pasó nada. Bueno, como digo, este es una lente. Entonces, esto que veis aquí es la distancia focal, la distancia entre ese punto. No, se regala. Todo regalado. Lo que pasa es que si son entre 5 y 10 más o menos, pues ¿Alguien puede ver quién es? Y te las enviaría sin que se pase por el tema de la gestión. Ya sé quién es, en plan, se lo he dicho por WhatsApp, a ver si puede ser que mire el móvil y... Vale, vale, porque es que nos vamos a enterar de todo. No tengo yo mayor interés de enterarme qué negocios tiene. Bueno, como digo, en esta lente es la distancia focal, entonces cualquier rayo que llegue a la lente se ve, cambia la dirección del rayo y pasa por la distancia focal, como veis. Lo que te digo, si son, ¿vale? En el caso. Si no son muchas. Entonces, bueno, ahí no vamos a entrar ahora en cuestiones de óptica, ¿no? Pero depende de cómo llegue el rayo. El rayo que pasa por el centro de la lente, pues, no sufre ninguna reflexión y el rayo de aquí, ¿vale?
es un proceso que inverso, ¿no? Es decir, viene por aquí y cruza con el eje óptico a la misma distancia focal, ¿vale? Eso es un poquito la formación. Ya os digo, no vamos a entrar en temas de óptica. Pero podemos ver que todos los rayos confluyen en este punto y, por tanto, el objeto reflejado es este que veis abajo, ¿vale? Entonces, esa es, esto es lo que define la distancia focal. La distancia focal nos va a definir un poco el cómo se va a formar el objeto reflejado en el plano imagen, ¿vale? Al cruzar la lente. Si tenemos varias ópticas, como en este ejemplo de aquí, bueno, pues lo que tenemos simplemente que pasa por la primera, me forma una reflexión en el plano imagen y eso da lugar pues a una segunda reflexión, pues pasa el rayo por la distancia, por el punto focal, hasta que llega a la lente y en plan paralelo, pasa por el centro de la lente o refleja y va. Y este sería el objeto reflejado por la segunda lente, o por la primera y segunda lente, el objeto I1, pero reflejado por la primera y segunda lente. Dependiendo de las ópticas que tengamos, pues, o de los objetivos que tengamos, pues necesitaremos una o varias lentes. ¿De acuerdo? Un poquito para que veáis. De todos modos, luego hablaremos más de la distancia focal y lo veremos. Otro parámetro característico de las ópticas es el campo de visión, ¿vale? Medido en grados. Es decir, el campo de visión es mirar la imagen de abajo. Si tenemos una cámara en la parte izquierda, ¿vale? Aquí tenéis la cámara, pues un poco el ángulo que esa cámara va a poder ver de lo que tenga enfrente, ¿de acuerdo? Ese es el campo de visión, ¿vale? Lo normal es que se especifique el ángulo en la diagonal, pero como en el sistema humano es mucho más, en el sistema de visión humano es mucho más natural el ángulo horizontal, ¿vale? Es decir, la visión horizontal, pues también en las cámaras a veces se expresa en forma horizontal. Este sería el campo de visión en horizontal, ¿de acuerdo? Lo que está aquí representado, que es este ángulo. Ese sería nuestro ángulo de visión en grado, ¿vale? Dependiendo de la óptica. Cuando el ángulo de visión es muy grande, se denomina a ese tipo de lentes u óptica gran angular, ¿vale? Bueno, aquí en esta imagen tenéis una óptica que es ultra gran angular, pero bueno, aquí tenéis la gran angular. Cuando tenemos un campo de visión más pequeño, entonces estamos hablando de los teleobjetivos. También tenéis aquí el rango de los super teleobjetivos, ¿vale? Y bueno, pues lo estándar está pues en este rango que veis aquí. Hay una cuestión muy importante y es que existe una relación directa entre la distancia focal y el campo de visión. Cuanto mayor sea la distancia focal, cuanto mayor sea F, menor es el campo de visión, ¿vale? Eso si tenéis una cámara fotográfica con teleobjetivos, podréis ver que si tenéis un teleobjetivo, los teleobjetivos son mucho más largos. Eso implica que su distancia focal es más larga, por eso son más largos, porque la distancia focal es más larga. Y eso os permite visualizar objetos a más distancia, pero con un ángulo mucho más pequeño, ¿de acuerdo? Es decir, con un teleobjetivo, por ejemplo, no podríais hacer una fotografía de un paisaje completo, simplemente de un detalle del paisaje, ¿vale? Para hacer una foto de un paisaje completo, pues nos tenemos que ir a un objetivo estándar o a un angular, ¿vale? Un gran angular, ¿de acuerdo? Entonces están directamente relacionados. Si F aumenta, ¿vale? Si F aumenta, el campo de visión disminuye, ¿vale? Son inversamente proporcionales. Bueno, seguimos con algunas propiedades de las ópticas. Existen ópticas que tienen una distancia focal fija, ¿vale?
y otras, en cambio, que es su distancia focal la puedo variar en el propio cuerpo del objetivo. Tiene un anillo que pues, se puede modificar. En el caso de las distancias de las ópticas con distancia focal fija, el campo de visión es único, obviamente, no lo puedo cambiar y está definido por la distancia, la propia distancia focal fija, por lo que acabamos de decir. Tienen una mínima distancia al objeto a partir de la cual se puede enfocar, ¿vale? Es decir, no voy a poder enfocar objetos que estén por debajo de esa mínima distancia. Los objetos que están más cercanos de la lente se ven más grandes que los objetos que se sitúan más lejos. Y, bueno, tienen como característica, como ventaja, que son más ligeros y pequeños. Y son muy utilizados en aplicaciones de visión artificial, ¿vale? Es decir, en visión artificial es más normal, siempre que el entorno esté más o menos controlado, utilizar una óptica de distancia focal fija y no una de distancia focal variable. En un coche, por ejemplo, es más útil tener dos cámaras con dos ópticas distintas antes que tener una única cámara con un objetivo de focal variable. Bueno, las ópticas con zoom o varifocales también, aunque son distintas, el zoom y el varifocal es distinto. Permite cambiar esta distancia focal y, por tanto, permite cambiar el campo de visión, ¿vale? Los sistemas con zoom mantienen enfocado el objeto mientras la distancia focal se modifica, mientras que las varifocales no. Y esta es la gran diferencia. Un sistema con zoom voy a cambiarle la distancia focal y no se va a desenfocar el objeto, ¿vale? Con un varifocal, sí. Es decir, con un varifocal cambio la distancia focal y se desenfoca el objeto y voy a volver a tener que enfocar. Lo más normal es utilizar ópticas con zoom. Obviamente, el tener un zoom, el objetivo es poder tener distintos campos de visión, ¿vale? Para poder capturar sin necesidad de cambios en el sistema, del resto del sistema de visión. Como os digo, son más utilizadas a la distancia focal fija, pero hay aplicaciones que sí nos puede ser útil hacer una utilización de una óptica o de un objetivo con distancia focal variable, ¿de acuerdo? Imaginaros una cámara que quiere capturar imágenes de distintos sitios que están más alejados o más cerca de la cámara. Entonces, bueno, pues en ese caso sí son útiles. Os comenté al principio que el objetivo tenía, además de las lentes, un diafragma, y el diafragma lo que permite es regular la cantidad de luz que llega al sensor. Simplemente. Lo habréis visto, es un sistema tipo cortinilla que se va cerrando y va dejando pasar más o menos luz. La apertura del diafragma, el objetivo que tiene, la importancia que tiene es que condiciona la profundidad de campo. En una imagen, la profundidad de campo se define como la distancia en la que el objeto se va a encontrar en foco. Imaginaros que tenemos una cámara. La verdad es que si ya dibujo mal, ya con estos sistemas es, vamos, una cosa. Bueno, imaginaros que yo tengo un objetivo. ¿Vale? Esta es una cámara vista desde arriba, como las anteriores. Pues si tengo un objeto, tengo varios objetos aquí. Una persona y un árbol. Igual que dibujo mal, me pongo con virguería. Bueno, como digo, la profundidad de campo me daría el rango en el cual, o la distancia en la cual los objetos se encuentran enfocados. Si tengo, por ejemplo, una profundidad de campo tal que así, podemos asegurar que el árbol este tan bonito que os he pintado y la persona van a estar los dos enfocados. Sin embargo, si nuestra profundidad de campo es esta, solamente va a estar enfocada la persona y no el árbol, ¿de acuerdo? Eso es lo que se define como profundidad de campo. Bueno, pues se da la circunstancia que si tenemos más abiertos diafragmas, es decir, tenemos
perdón, si tenemos menos abierto al diafragma, entra menos luz, la profundidad de campo es mayor, ¿de acuerdo? Es decir, para esta profundidad de campo de aquí, el diafragma está menos abierto que para esta otra profundidad de campo, ¿vale? Además, a menor apertura al diafragma también se da mayor sensibilidad del sensor y, perdón, esto está mal, ¿vale? Esto es menor. No me da cuenta, lo corregiré. Bueno, sigo. Esto es menor, ¿vale? Menor luminosidad en la cera. Bueno, no sé si los que seáis aficionados a fotografía, no sé si María, que creo que sí lo es, se ha dado cuenta, supongo que sí, seguro que sí. Bueno, los diafragmas tienen una caracterización un poco quizás extraña. Se utiliza un número que se denomina el número F, en F mayúscula, ¿vale? Que no lo confundáis con la distancia focal. Este número F asociado con el diafragma es un valor adimensional y se define como la distancia focal dividida por el diámetro del diafragma, es decir, el diámetro de la apertura del diafragma, la circunferencia que deja pasar la luz, ¿de acuerdo? Ese es el número F. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, que los objetivos no se suelen diseñar de tal manera que se permita una apertura de diafragma continuo, sino que existe una apertura de diafragma en pasos discretos, ¿de acuerdo? Y lo normal, aunque tampoco es una regla generalizada, pero lo normal es que en cada paso de esa apertura o cierre de diafragma, que se les denomina en fotografía stop, entre el doble o la mitad de la luz. Es decir, si yo estoy en una posición determinada y abro el diafragma a un stop, en esa nueva diafragma voy a tener el doble de luz que la anterior, ¿vale? O si estoy en una posición determinada y cierro el diafragma, en el siguiente stop voy a tener la mitad de luz, ¿vale? Bueno, si tenemos en cuenta esto, ¿vale? Bueno, que entre el doble de luz o la mitad de luz implica que abro o cierro o aumento o disminuyo, mejor dicho, en 2 o en la mitad el área del diafragma, ¿vale? Es decir, si yo tengo una superficie para un valor, para un diafragma determinado S1 y luego lo modifico a un diafragma S2 que es 2 veces S1, quiere decir que con la superficie 2, con esta de aquí, voy a tener el doble de luz que con la S1, ¿vale? Si nosotros calculamos la razón entre S1 y S2, pues como hemos dicho que S2 es 2 veces S1, pues esto es igual a 1/2. Y las superficies, los diafragmas se diseñan para que sean aperturas circulares, pues entonces la superficie 1 va a ser pi por el diámetro 1 dividido por 2 al cuadrado y la segunda, la de la S2, va a ser pi de 2 dividido por 2 todo al cuadrado. Se nos van las pi y esto no es más que de 1 al cuadrado dividido por 2 de 2 al cuadrado. Y eso es igual, como hemos dicho, a 1/2, ¿vale? Si de aquí despejamos el diámetro 2, vemos que es igual al diámetro 2, perdón, al diámetro 1 por la raíz cuadrada de 2. Lo que es lo mismo, 1,41 veces el diámetro 1. Por tanto, en resumen, ¿qué quiere decir? Que si yo parto de un área S1 y quiero ir a un área en el diafragma que permita el doble de luz, lo que he hecho ha sido modificar o aumentar en 1,41 veces el diámetro de 1, ¿vale? Si seguimos esta progresión, es decir, si S2, imaginaros que no es 2 veces S1, sino 3 veces S1, 4 veces S1, n veces S1, ¿vale? Es decir, n veces S1. Cada vez que abra o cierre,
voy a aumentar el diámetro con respecto al diámetro inicial en raíz cuadrada de 2 dividido por n. Elevado a n. Bueno, esto lleva a un conjunto de números que son los que me definen precisamente las aperturas de diafragma. Como hemos dicho, esto es 1,41, bueno, se suele poner, simplificar a 1,4. Si es el doble de área, perdón, el triple de área 2, el cuádruple 2,8, el quíntuple 4, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y en cada uno de ellos se aumenta esto es para 2, 4, etcétera. ¿Vale? En cada paso, en cada stop aumenta el doble la luminosidad. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Es decir, si por cierto, aquí esta F no es distancia focal. A veces se pone, esto es lo que nosotros hemos denominado el número F y que hemos puesto como F mayúscula. Para no confundirla, yo la he denominado con F mayúscula para no confundirla con la distancia focal. Entonces, partimos de un F1, que en este caso, pues un ejemplo de 40 milímetros, y fijaros que para 1,4 es la mitad es la mitad. Fijaros que parece que se contradice con lo anterior, porque decíamos que este era el doble que 1, el siguiente el doble del anterior, el doble del anterior, el doble del anterior. Y aquí, en cambio, por cada número F disminuye. Esto es simplemente por un juego con las expresiones. Hemos dicho que F, el número F, es igual a la distancia, ¿será posible? Dividido por D. Entonces, D es F dividido por el número F. Entonces, para una distancia focal determinada F, el número a mayor número F, menor diámetro, son inversamente proporcionales. Y eso es lo que se nos representa en esta imagen, ¿vale? Es decir, para un número F 1,4, mi diámetro es más pequeño, ¿vale? ¿Entendéis cómo lo lleváis? ¿Tenéis alguna duda? Se entiende. Vale, venga, sigo. Menos mal, tú eres Javier, ¿no? Sí. Vale, vale. Venga, me alegro de que estéis ahí. Venga, seguimos. Bueno, seguimos hablando de cámara. Bueno, de cámaras, perdón, de sensores de visión. Con esto hemos terminado lo que son los objetivos. Vamos a pasar a ver las cámaras, ¿vale? Las cámaras son dispositivos que lo que hacen es utilizar un objeto, son dispositivos que hacen uso de un objetivo, de una óptica, que está formada por un juego de lentes y el diafragma, para construir una imagen sobre el plano del sensor, que obviamente ese sensor está compuesto. Aquí tenéis el sensor, ¿vale? Esta es la óptica, representa aquí la óptica. Ese sensor está compuesto de elementos fotosensibles. Este sensor lo va a digitalizar y lo va a transmitir hacia la tarjeta de adquisición del procesador o hacia el computador directamente, ¿vale? Es decir, este es un dispositivo que básicamente está compuesto por el sensor y la electrónica asociada para poder transferir lo que capta el sensor a nuestro ordenador de la manera que sea, ¿vale? Aquí se habla de tarjeta de adquisición, pero puede ser una transmisión por Ethernet, ya existen directamente transmisiones por Ethernet. Las cámaras proporcionan señal de vídeo en un formato estándar para su digitalización. Eso es el caso de cámaras analógicas, ¿vale? Cada vez obviamente hay menos, ¿eh? En ese caso, si tengo una cámara analógica, se transmite la imagen analógicamente hacia lo que es una tarjeta de adquisición de imagen, ¿vale? O, como es hoy en día cada vez más normal, se captura la imagen en formato digital y directamente se pasa sin hacer la conversión analógica digital a lo demás, ¿vale? Eso en caso de cámaras digitales, que como os digo, hoy en día es lo más habitual. El sensor está actualmente, bueno, hay más tipos de tecnologías, pero bueno, básicamente las más importantes son la tecnología CCD,
¿vale? Estas tecnologías, no entra mucho en detalle de esto, esto es una de las cosas que he quitado con respecto a otros años, porque creo que tampoco es tan relevante, pero bueno, básicamente una tecnología CCD en cada elemento de la matriz sensora lo que tiene es un condensador que se va cargando en función de la intensidad lumínica que reciba, ¿vale? Y se carga ese condensador, se carga más o menos en función de la luz que reciba. Por otro lado están los dispositivos CMOS, que es un CMOS, un transistor CMOS, ¿vale? Que se activa, entra en zona activa en función de la luz que le llega. Entonces genera más o menos valor en función de esa luz que le llegue, más o menos valor de tensión de salida, ¿vale? En el transistor. Bueno, el CCD tiene más calidad que el CMOS. Son, en principio, a priori, mejores cámaras, son más caras, pero tienen un problema que es el efecto blooming, que es este que veis aquí, que puede ser un efecto que en algunos da quizás una apariencia artística, ¿vale? En este caso, ¿no? Que parecen las estrellas y tal. Esto es un efecto de blooming que se da porque cuando se saturan los condensadores, estos fijaros que tienen pequeños píxeles, ¿vale? Y cada uno es un condensador. Si saturo este condensador y el de este píxel, se produce una transferencia de carga a los condensadores que se encuentran por debajo, normalmente a derecha e izquierda, ¿vale? Aquí también veis un efecto de blooming. Esto, como digo, puede ser un efecto artístico bonito para fotos, pero en visión por computadora es un problema. A los CMOS no lo ocurre en esto, ¿vale? En principio tienen mayor ruido en la imagen, por tanto son de peor calidad, pero tiene una gran ventaja en caso de robótica, es que tienen tienen menor consumo eléctrico. Y eso siempre, como vimos cuando veíamos las baterías, es una cuestión importante. Por otro lado, son más rápidas y más baratas. Al final, estas tres características hacen que actualmente la mayoría de cámaras que se utilicen en visión sean de tipo CMOS, ¿vale? Son más baratas, son más rápidas, tienen menor consumo eléctrico y no aparece efecto blooming, que no lo he incluido aquí, ¿vale? Además, los sensores CMOS cada vez son más potentes y también el problema del ruido cada vez se va disminuyendo. Bueno, las cámaras, como bien sabéis, pueden ser monocromas, es decir, que me dé una información en nivel de gris, o en color, ¿vale? A su vez, en colores existen dos tipos, que son cámara de color con un solo sensor, donde solamente tengo un plano imagen y voy teniendo intercalados píxeles azules con verdes y con rojos, ¿vale? Y puede ser en color con tres sensores, es decir, sería un plano que me captura el rojo, otro plano, sensor que me captura el verde y por último otro plano que captura el RGB, ¿vale? ¿De acuerdo? Las cámaras monocromo son muy utilizadas aún en visión por computador, ¿de acuerdo? Es decir, tienen mejores características para las imágenes y como, bueno, aquí veis, no voy a entrar en leeros esto porque lo podéis ver vosotros perfectamente, ¿vale? Pero tienen más contraste, tienen mejor sensibilidad a las condiciones en poca luz y eso las hace a veces muy útiles en visión por computador, ¿vale? Aún así, bueno, pues obviamente también se utilizan fundamentalmente las cámaras con tres sensores. El problema de estas es que baja la resolución, claro, si yo aquí en una matriz de N por M, pues voy a obtener N por M valores para el rojo, N por M para el verde y N por M para el azul, pues aquí no, aquí en torno, cada uno es más o menos un tercio de N por M para el azul, un tercio, y entonces dan imágenes de peor. Bueno, una cuestión importante. El tamaño del sensor es un parámetro importante en el caso de las cámaras. Por un lado,
Los sensores de mayor tamaño proporcionan una mejor calidad de imagen, ¿vale? Eso normalmente ocurre así. Pero además, el tamaño de la imagen va a caracterizar a su vez el ángulo de visión de mi cámara. En cierta forma me va a modificar también la distancia focal, porque ya dijimos antes que la distancia focal y el ángulo de visión están directamente relacionados, ¿vale? Aquí podéis ver por qué. Es decir, si yo tengo para una misma cámara, esta y esta de aquí, que se supone que son la misma, una con un sensor más pequeño y otra con un sensor más grande, pues obviamente en la cámara de la izquierda lo único que puedo capturar es lo que llegue a este tamaño, a este lateral o este extremo del sensor y a este extremo. Y eso me va a dar. Y luego, como os decía, por la óptica, por el centro óptico, pasan sin refracción de la luz. Por lo tanto, pasan en línea recta. Por tanto, este es el ángulo de visión en esta cámara y este es el ángulo de visión en esta segunda cámara con un sensor mucho más grande. Y vuelvo a decir que en cierta manera está relacionado con la distancia focal, ¿vale? Esto es lo que hace a veces, ya os digo, esto es una cuestión de, no sé si los que sois aficionados a la fotografía, lo habéis visto, en las cámaras, dependiendo del tipo de cámara que tengamos, la distancia focal es una cosa u otra. Las distancias focales en las cámaras, en los objetivos, el estándar están especificados para los que se llaman los sensores full frame, que ahora mismo en la siguiente transparencia los vamos a ver, ¿vale? ¿Cuáles son los full frame? Bueno, pues el full frame es un tamaño determinado de sensor. Pues si yo tengo una cámara con un sensor mayor, el campo de visión para esa distancia focal va a ser un ángulo, una distancia focal más pequeña. Es decir, tengo un campo de visión más grande. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso hace que a veces pues, lo de las distancias focales pues sean un poco complejas de ver exactamente y cuál es el parámetro que se corresponde. Bueno, con respecto al tamaño del sensor, hay varias formas de especificarlo. Hay una que es esta de aquí, que es una... se sigue manteniendo, pero es una cuestión histórica, ¿vale? Viene de las primeras cámaras de vídeo analógicas. Joder, qué letra. ¿Vale? Y es expresarla como una fracción de un valor en pulgadas, ¿vale? De la diagonal. En concreto, si veis un tamaño de sensor en pulgadas, os está dando la diagonal multiplicada por 1,5, ¿vale? Por ejemplo, en esta que veis aquí. Bueno, a ver. En esta de 1 pulgada. Eso quiere decir que la diagonal mide 1 pulgada dividido por 1,5, ¿vale? Es un sistema un poco extraño, pero bueno, es lo que es. El tamaño full frame del que os acabo de hablar es el tamaño para lo que se llaman las cámaras de 35 milímetros y se le denomina de 35 milímetros porque era el estándar de la película que ya en el siglo XIX, las primeras películas que se hicieron, el ancho que se definió para el negativo. Los negativos de las cámaras de vídeo, y ha sido históricamente así, tenían un ancho, es decir, esta distancia de 35 milímetros. Pues los sensores preparados para capturar ese estándar son los full frame, que son se les llama también 35 milímetros. Fijaros que el ancho no es 35, sino 36, pero es una cuestión puramente de adaptación, ¿no? Un poco, es ligeramente mayor, 1 milímetro mayor en el ancho, ¿vale? 36 por 24. Y luego lo más normal hoy en día es definir el tamaño indicando directamente el alto y el ancho, ¿vale? O el ancho y el alto. 28,7 por 19. Aquí veis algunas cámaras digitales, ¿eh? La Canon utiliza esta también es Canon, esta otra versión, Sigma, Nikon, bueno, aquí tenéis varios, ¿vale?
Luego, por otro lado, existe una razón entre el ancho y el alto, ¿vale? Entonces, en la mayoría de cámaras actuales es de 4:3, es decir, si vosotros dividís esto, el ancho entre el alto es igual a 4/3. Y en la mayoría de cámaras reflex es 3:2. Y es 3:2 porque es la relación en las cámaras de 35 milímetros. Si vosotros dividís 36 entre 24 es igual a 3,5. ¿Vale? Simplemente. A ver, que no me... aquí. Una característica que conocéis todos, que es la resolución, que se corresponde con el número de píxeles, los elementos individuales sensibles de la imagen, y se suele especificar el número que hay de ellos, es decir, cuando hablamos de una vídeo 4K u 8K, pues nos está diciendo el número de píxeles que hay. Bueno, no, en ese caso, perdonad, en ese caso el 8K y 4K no está asociado con el número de píxeles. Exactamente. Pero bueno, pues podemos tener cámaras de 15 megapíxeles, lo que sea, ¿no? Entonces, en este caso, el número, cuando se especifica nada más que un valor, pues es el ancho por el alto de píxeles, o si no, se puede especificar directamente, pues como el número de píxeles del ancho por el número de píxeles del alto, ¿vale? 640 por 480, por ejemplo. Obviamente, a mayor número de píxeles, mayor resolución, más definición en la imagen. No lo he dicho hasta ahora, ¿vale? Y por eso lo comento. Si yo tengo una matriz, es decir, mi sensor de imagen tiene un conjunto de píxeles, filas por columna, ¿vale? Voy a seguir pintando. Cada uno de los píxeles, la intensidad de luz hay que codificarla, ¿vale? En nivel de gris normalmente utilizamos 8 bits, ¿vale? Entonces, este sería una matriz de n filas por m columnas y cada uno de los elementos de esa matriz está codificado con un valor de 8 bits. Normalmente se utiliza un carácter sin signo. Hay algunas que son de 16. Termino con esto ya, y dejamos ya la parte de vídeo. En el caso de RGB, que tenemos 3 planos, pues lo que se hace es cada píxel de cada color, el R, el G y el B, se utilizan 8 bits. Por eso se dice que de cada píxel tiene 24 bits, ¿vale? Eso muchas veces, si habéis configurado las pantallas de vuestros monitores, lo habréis podido ver. Bueno, otro parámetro es la sensibilidad, que nos indica la mínima luz con la que puede trabajar nuestra cámara. Se define en lux, ¿vale? Es una característica de luminosidad. Y bueno, es importante saber que obviamente, como tenemos un diafragma que abre o cierra el paso de luz, los lux de una cámara siempre están definidos para un determinado diafragma. Entonces nos dirán que mi cámara tiene tantos lux a 1,4, por ejemplo, ¿vale? Por último, ¿qué características hay que tener en cuenta para seleccionar una cámara para resolver una tarea determinada? Pues obviamente el campo de visión. ¿Cuál es el campo de visión que necesito? Esto está relacionado, vuelvo a repetir, con la distancia focal y con el tamaño del sensor, la resolución que necesito, es decir, cuál es la característica más pequeña del objeto que quiero yo ver en la imagen, la distancia al trabajo para decidir también a su vez cuál es la distancia focal que necesito en la óptica, y luego la máxima profundidad de campo, y eso viene dado por el diafragma, y a su vez por la luminosidad de la cámara, ¿vale? Y también del objetivo, porque también los objetivos tienen una luminosidad determinada. Hay objetivos más luminosos y menos luminosos, ¿vale? Bueno, como veis, el siguiente apartado ya es la formación de la imagen, que lo vamos a dejar para el próximo día.